Les invito a que puedan abrir su Biblia en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Qué encontramos allí? Los 10 mandamientos. La semana pasada terminamos con la gracia del Señor una serie de mensajes basados en la oración del Padre Nuestro que tenemos en nuestra liturgia. Y hoy día iniciamos otra serie basada, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor también, en los 10 mandamientos, que no curiosamente también están en nuestra liturgia. Y eso, de manera intencional, quise hacerlo este año a propósito de los nuevos miembros que tenemos entre nosotros, ¿no es cierto?, como la Yoyi, Carmen Gloria, porque esto está grabado, así que como Carmen Gloria, ¿no es cierto?, como Carmen Gloria Mamá, ¿no es cierto?, como la Bella. Bueno, no está hoy día Flor y sus hijos, Dani, qué sé yo. Entonces, ¿para qué? Para que nos haga sentido. También. Sí, también, tú. Para que nos haga sentido la palabra del Señor cuando leemos la palabra de Dios en los 10 mandamientos. ¿Qué son estos mandamientos? ¿Para qué están ahí? Y la serie tiene como título, la serie en general, ¿no es cierto?, la ley perfecta, y vamos a ir avanzando para entender por qué podemos decir que esta ley es la ley perfecta. No porque sea del Señor nada más. Sí, es ley perfecta porque es del Señor. Pero hay otros ingredientes que hacen de esta ley también perfecta. Y hoy día vamos a poner atención al prólogo o al inicio, ¿no es cierto?, a una parte introductoria que tenemos antes de los 10 mandamientos mismos, y que son los versos 1 y 2 del capítulo 20 del libro de Éxodo, que voy a dar lectura y luego vamos a tener una breve oración antes de ir al mensaje mismo. Dice así el Señor en su palabra. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Tengamos una palabra de oración. Señor y Dios, te damos gracias porque podemos leer aún tu palabra juntos y libremente. Y digo aún, Señor, porque no sabemos cuánto tiempo podrá hacer esto, si es que tú así lo quieres. Pero nos has permitido vivir aún en un país que nos has permitido hacer esto en libertad. Y muchas veces, Señor, nosotros no tomamos el peso en esta bendición que tenemos de poder juntarnos incluso, de poder congregarnos libremente. Gracias por eso, Señor. Permite que tu palabra predicada hoy día sea para nosotros el sustento que necesitamos. Y te pido de manera muy especial, nos bendigas a todos los que estamos presentes con esta palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos auxilie. En forma particular a mí, Señor, que tengo la responsabilidad hermosa de poder exponer tu palabra. Permite, por tanto, Señor, que no me aparte de la fidelidad a lo que tú quieres y a lo que tú, Señor, revelas en tu palabra, y que tu Santo Espíritu también me ayude, me auxilie en esto. Oramos en el nombre bendito de Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Alguien podría pensar, si vamos a tener una serie de predicaciones o si vamos a escuchar una serie de mensajes sobre los 10 mandamientos, ¿qué relevancia tienen estas palabras del prólogo? ¿Ya? Pues son los mandamientos lo importante. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve este prólogo que acabo de leer yo? Si vamos a tener un mensaje sobre los 10 mandamientos, vamos, como se dice vulgarmente, una cucharada a la papa, o sea, vamos al mandamiento, vamos al primero. Sin embargo, hermanos, esta es palabra del Señor igual. Esto que está aquí no fue puesto allí, ¿no es cierto?, porque en este caso fueron palabras que se le ocurrieron a Moisés, o porque cuando se enfrentó Moisés con el Señor, ¿no es cierto?, dijo, ¿sabes qué? Voy a poner estas cosas acá. No, esta es palabra inspirada del Señor. Y podemos recordar aquella palabra del Señor que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que dice que toda, no algunas cosas, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Por lo tanto, lo que tenemos en estos 2 versos primeros del prólogo son palabras de Dios y son útiles para nosotros hasta el día de hoy. Por otra parte, un dato que yo aprendí preparando el mensaje, no lo conocía. Los judíos ortodoxos, ustedes saben que
Los judíos hasta el día de hoy mantienen los libros de la ley o el Pentateuco, entre ellos el Éxodo. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son para ellos la Torá, o sea, o la ley de Dios. Bueno, para estos judíos ortodoxos, este prólogo lo consideran como parte de los mandamientos. O sea, tanta relevancia le dan a estos dos versos que para ellos son el primer, no el más importante, pero el primer mandamiento. Claro, esto es un problema porque después tienen que fusionar otros mandamientos y de hecho lo hacen, como lo hace el catolicismo romano, junta el primero y el segundo mandamiento, que vamos a ver en las próximas semanas, para que calcen con los 10, ¿ya? Pero ¿por qué cito esto? Porque estos judíos ortodoxos toman esto con mucha importancia. Por lo tanto, es un dato más que nos sirve para entender que aquí encontramos algo importante. Debemos poner atención entonces a estas palabras o a este texto introductorio, porque sirve, entre otras cosas, para poner en contexto de lo que se dirá después, de lo que Dios va a hablar después. Este prólogo nos ayudará a entender que el decálogo, que también así se llama los 10 mandamientos, en el decálogo tenemos lo que podríamos llamar una carta del pacto o una carta constitucional o una constitución que Dios entregó en su momento a Israel. ¿Ya? Entonces, fíjense, a propósito de lo que yo les decía de carta constitucional, ¿de dónde sacamos esto? O carta del pacto. Fíjense lo que nos dice Deuteronomio en el mismo contexto de la ley de Dios. Deuteronomio 4, verso 13. Dice, entonces Él les dio a conocer su pacto. Les dio a conocer esta constitución, el cual les mandó poner por obra, es decir, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. O sea, aquí tenemos una carta constitucional para Israel, una carta constitucional o una carta del pacto para el pueblo de Dios. Vamos a ir avanzando si esto es relevante para nosotros hoy día también. Fue para Israel, es para nosotros o no, y muchas otras cosas que son interesantes de ir poniendo en claro. Vamos a tratar, o voy a tratar, en este sermón introductorio, de poder abarcar estas cuestiones que yo les digo en 3 tópicos, en 3 puntos. Primero, ver el propósito que Dios quizás tenía en mente, ¿no es cierto? Y descubriendo eso, el propósito que Dios tenía en mente cuando entrega la ley. ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscaba Dios con esto? ¿Ya? Como segunda cosa, o como segundo punto, poder relacionar la ley de Dios o los mandamientos de Dios con el Nuevo Testamento, ¿ya? O con la era de la iglesia en la cual estamos nosotros también hoy día. Y como última cosa, antes de ir a algunas aplicaciones, ver si estos mandamientos tienen efecto personal o son para el pueblo. Porque acabo de decir que esto es un tipo de carta constitucional o pacto que Dios hace con el pueblo, con el pueblo de Israel. Pero esto tiene relevancia para las personas individualmente, ¿sí o no? Así que esos van a ser los puntos que vamos a tener hoy día en el mensaje. Entonces, como primera cosa, el propósito. Como primera cuestión, debemos preguntarnos qué quería establecer Dios con su pueblo, con esta, como le hemos denominado carta del pacto, o con esta carta constitucional. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué cuestión quería el Señor que Israel entendiera con los 10 mandamientos? Y para entender esto, los invito a pensar, basado en el texto también, y en el contexto general de cuándo ocurrió esto, ¿cómo se presentó el Señor? ¿Cómo se presenta Dios a su pueblo? Lo primero que podemos ver es que Dios se presenta de una manera majestuosa, con majestad, ¿ya? De hecho, cuando uno ocupa la palabra majestad, generalmente se viene, ¿no es cierto?, la mente un príncipe, un rey, o algún connotado, ¿verdad?, príncipe, ¿sí? De allí viene la palabra majestad, que no es otra cosa que grandeza o soberanía sobre todos. Por eso se le dice su majestad el rey, ¿ya? Su majestad la reina. Esta persona que está expuesta o está situada en un lugar de grandeza, ¿ya? Entonces, como primera cosa, Dios una vez más hace notar, como lo ha hecho en otras ocasiones, su poderío y su majestad, ¿ya?
cuando entregó los 10 mandamientos, ¿cómo se hace notar su majestad? ¿Cómo se hace notar su grandeza? ¿Cómo se hace notar su soberanía de manera práctica? Lo hace con truenos, lo hace con relámpagos y lo hace con fuego que conmocionaron a todos los que estaban contemplando ese espectáculo. ¿Dónde aparece esto? Fíjense lo que nos dice el capítulo anterior de Éxodo 20, el 19, los versos 16 al 18. Al tercer día, por la mañana, hubo truenos, hubo relámpagos y una espesa nube se posó sobre el monte y hubo un fuerte sonido de bocina y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como de un horno y todo el monte se estremecía en extremo. O sea, esto no podemos pasarlo por alto para poder entender lo que Dios quería mostrar después con los 10 mandamientos o también se llama el decálogo o las tablas de la ley. No fue un momento así apacible en donde Moisés va, ¿no es cierto?, así recién bañadito y se enfrenta con Dios, ¿no es cierto?, y Dios le muestra eso. No, hubo relámpagos, hubo truenos, hubo fuego, humo, y eso que hizo que el campamento todo se estremeciera. O sea, pusieron atención porque alguien hizo bulla, ¿no es cierto? Alguien hizo bulla y pongan atención. Aquí estoy yo, majestuosamente, ¿ya? Como soberano, entonces, Dios estaba exigiendo que sus súbditos acataran o acaten con temor reverente las instrucciones de la carta del pacto, que entregó inmediatamente después. Fíjense lo que nos dice Deuteronomio otra vez, en el mismo contexto, en el capítulo 4. Aquel día, ese día, ¿no es cierto?, de cuando se reveló Dios de esta manera, aquel día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, el Señor me dijo: reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Las aprenderán para que me teman todos los días que vivan sobre la tierra y para que las enseñen a sus hijos. Entonces, como primera cosa, majestad. El propósito que Dios tenía con estos mandamientos también es que el pueblo entendiera que Él es el soberano, que el pueblo entendiera que Él es el Dios todopoderoso. Pero también, como propósito, Dios quería que el pueblo entendiera que Él es su libertador, que Él es el libertador por excelencia. ¿Y cómo hace? ¿Cómo anuncia? ¿Cómo encontramos que Dios está anunciándose como libertador? De hecho, otros pueblos, y esto obviamente está sacado de textos extrabíblicos, ¿ya? Otros pueblos contemporáneos usaban tablas, ¿no es cierto?, de piedra también, para dar a conocer a sus vasallos lo que se conoce como un pacto de vasallaje. Es decir, un rey escribía, ¿no es cierto?, un pacto también y le decía a sus súbditos: esta es la carta constitucional. O sea, otros pueblos también tenían en este sentido esta práctica. Y constaba justamente que el rey describía en estas tablas los beneficios que los vasallos, que sus súbditos pueden recibir si son obedientes al rey. Ahora, estos reyes, sin embargo, actuaban de una manera déspota. ¿Qué significa un déspota? Alguien que actúa como un tirano, como un dictador, ¿ya? Y esto lo hacían obviamente con ese pueblo, con el pueblo que estaba bajo su poder. Y las personas se veían obligadas a obedecer. O sea, esto es lo que yo digo, este es el pacto, ustedes obedezcan. Y si no obedecen, ustedes se imaginan lo que les sucedía. ¿No es cierto? ¿Les daba un premio? No. Eran ejecutados, ¿ya? Eran ejecutados. Y esto no es así en el caso de la relación de pacto que tiene Dios con Israel. Estamos hablando de este Dios como libertador. Hay algo especial en esto, hay algo distinto, ya que Dios se presenta como aquel que ha sacado a Israel de Egipto, del lugar donde eran esclavos. Dios habló y dijo todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Es decir, no hay un acto de tiranía, no hay un acto déspota, sino que le está diciendo: mire, yo soy su libertador. De hecho, las palabras que ustedes seguramente han escuchado en algunas traducciones de la Biblia está
que Dios se identifica a sí mismo, se llama a sí mismo como Yahvé. ¿No es cierto? Yahvé, o yo soy el que soy. O también decir yo soy el que salva, yo soy el que libera, yo soy el que a ustedes les ha entregado libertad, el que cumple las promesas que le hice a sus antepasados. ¿Quiénes? Abraham, Isaac y Jacob. Y tiene esta cuestión tiene esta connotación o este tinte especial que lo distingue a Dios, a este rey de los reyes terrenales. Es un Dios libertador, es un rey libertador. Entonces, cuando Dios se presenta a Moisés para entregar los mandamientos, estaba precisamente pensando en ese pacto ya hecho con Abraham. ¿Ya? Este libertador, este Dios libertador estaba pensando en este pacto hecho con Abraham. Y ese pacto establecido muchos años antes se estaba renovando, se estaba, ¿no es cierto?, podríamos decir, se estaban renovando los votos que Dios había hecho con Israel en el Sinaí. Al mismo tiempo, no podemos dejar de mencionar que esta liberación de la esclavitud de Egipto, que tiene como trasfondo la fidelidad al pacto de parte de Dios, tiene un contexto y situaciones bastante notables, ya que esta liberación se llevó a cabo a pesar de Israel, a pesar de la conducta obstinada, a pesar de la conducta porfiada de Israel. Fíjense cómo nos recuerda la palabra del Señor esto en Éxodo capítulo 14, los versos 11 y 12. Y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos: déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Díganme si esto no es un corazón duro. Díganme si esto no significa que ellos no estaban tomándole el gusto a la libertad que Dios le había otorgado. O recordemos, por ejemplo, el reclamo por agua y después por comida. Oye, en Egipto nos sentábamos a las ollas de carne y aquí nos trajiste al desierto, no tenemos comida, nos falta el agua. Bueno, sabemos que Dios después, ante esos reclamos, les proveyó de agua abundante y de comida abundante, maná y carne. Pero el corazón de estas personas estaba endurecido. Entonces, fíjense, a pesar de eso, Dios los sacó. A pesar del corazón duro que Dios conocía, Dios los sacó de Egipto. Entonces, hermanos, también debemos entender que Dios estaba mostrando gracia a su pueblo y que esta carta del pacto, que estos 10 mandamientos, que esta carta constitucional es una carta de un pacto de gracia. Es decir, no se merecía ese pacto, ni tampoco se merecía Israel la liberación de Egipto. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo por amor, y Dios lo hizo por pura gracia. Como tercera cosa, o propósito, estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, este propósito. Dios también quiere que su pueblo entienda que Él se muestra como un legislador. Dios también se presenta como tal. Sin embargo, este legislador rey no actúa como un dictador, como ya vimos, o como un déspota, sino que, ¿cuál es la idea? La idea no es que Dios dice: estos son mis mandamientos, por tanto obedezcan y guarden silencio. Eso es un dictador, eso es un déspota. No. Son los mandamientos de un libertador que desea que su pueblo permanezca libre. O sea, no los libera y después digan: ustedes vean qué es lo que hacen. No, yo los libero de la esclavitud de Egipto, pero yo quiero que ustedes permanezcan libres. Y aquí es importante el orden de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque primero se lleva a cabo la liberación y luego viene la ley. ¿Qué es lo que hacían los déspotas? Aquí está mi ley, ustedes la cumplen, ¿no es cierto? O si no, la van a pasar mal. No, Dios no actuó así. Dios los libera primero, los pone en libertad, por gracia. Y en esa misma gracia, porque quieren que se maneje, este Dios, este rey quiere que se manejen libres, les entrega la ley. Y eso es importante. Es importante porque Dios a través de eso quiere que puedan mantenerse en esa libertad. Hay libertad, pero la libertad tiene condicionantes. La libertad tiene límites. Y aquí quiero usar una ilustración
que no sé si la he usado con ustedes, más de alguna vez creo que la he usado para poder entender esto. Piensen en un pececillo, ¿no es cierto? A Cristóbal le gusta ese, el pececillo, ¿no es cierto? ¿Sabe quién es el pececillo? ¿No es cierto? Piensen en un pez. ¿Dónde es libre el pez? En el agua. Saquen al pez del agua. ¿Y quién empieza a hacer el pez? Y después, caput. ¿Dónde está la libertad del pez? Es en su medio, es en el agua. Bueno, el pueblo de Dios encuentra solo libertad dentro de los mandamientos del Señor. Allí hay libertad. A propósito del título de toda la serie, la perfecta ley, o también podríamos decir la ley de la libertad. Nosotros, hoy día, ya estoy aplicando en todo caso, pero el pueblo de Israel también encontraba libertad y quería mantenerse. Dios quería que se mantuviera en libertad, no en cualquier marco que le entregara el rey de allá, el rey de acá o la cultura de aquel momento. No, en la ley del Señor. Fuera de eso hay muerte. Cuando el pueblo de Dios vive según sus mandamientos, tiene entonces verdadera libertad y vida. Es la razón, por ejemplo, de la expresión alegre, de la expresión amorosa del salmista. Salmo 119, versos 92 y 93. Si en tu ley no hallara mi regocijo, la aflicción ya habría acabado conmigo. Se está refiriendo a los mandamientos, ¿ah? Ya la aflicción habría acabado conmigo. Jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos, o con ellos, perdón, me has vuelto la vida. Me has devuelto la vida. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, Santiago en su carta dice, Santiago 1, verso 25, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y después olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Y también podemos encontrar que el propósito de cumplir con los mandamientos trae bendición en el amplio sentido y busca que el que ha sido libertado, como sabemos que hizo Dios con Israel, no vuelva a la esclavitud. Deuteronomio capítulo 6, versos 24 y 25. El Señor nuestro Dios nos mandó cumplir todos estos estatutos y temerlo. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, siempre. Y Él nos conserve la vida, como hasta el día de hoy. Si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos, delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado, tendremos justicia. O sea, hermanos, la ley, está diciendo Dios, no es una cosa para aplastarlos a ustedes, sino que le dice a su pueblo, es para mantenerlos con vida abundante y que se mantengan libres. ¿Sí? Y como última cosa en cuanto a los propósitos, en este segundo punto, también Dios quería como propósito que su pueblo se mantuviera en santidad de vida. ¿Ya? Esta carta, este pacto, esta constitución, podemos también observar allí que Dios también buscaba que su pueblo se mantuviera aparte de toda idolatría, con un estilo de vida que lo honrara a Él. Yo soy, dice el Señor, yo soy el Señor. Yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. En Levítico capítulo 11, verso 45 dice aquello. Este texto de Levítico, uno de los llamados libros de la ley también, ¿qué es lo que está haciendo? Está vinculando la santidad a la que son llamados quienes forman parte del pueblo de Dios a la liberación de la esclavitud de Egipto. Por tanto, ¿qué es lo que dice o qué está diciendo el Señor? Israel no puede comportarse, por ejemplo, como el pueblo de los egipcios. No puede, menos como aquellos que vivían en Canaán, Canaán, donde entraron como la tierra prometida de Dios. Deben vivir, su estilo de vida, su manera de vivir debe ser distinta a la de aquellos pueblos. ¿Ya? Las acepciones, cuando ustedes escuchan los significados que tiene la palabra santidad, son varios. Son varios, no es solamente uno. Y aquí, cuando Dios habla que su pueblo debe ser santo porque Él es santo, lo que Dios está diciendo es que Él es santo, significa que Él es completamente distinto
completamente distinto a cualquier dios, a cualquier criatura, ¿ya? Es distinto, por lo tanto, a los dioses de los otros pueblos. Y por lo tanto, si Dios es distinto, si Dios es santo, su pueblo también tiene que ser distinto. Su pueblo también tiene que ser santo. Es decir, completamente distinto en comparación a los pueblos o las culturas de su alrededor. Y eso implica necesariamente un estilo de vida muy distinto. Por eso que Dios se enojó tanto y realmente ardió en ira cuando el pueblo de Israel comenzó a ofrecer a sus hijos en sacrificio a Moloc, que era un dios de los cananeos. Ofrecía a sus propios hijos. ¿Y saben qué? Era tan terrible esto, porque las historias, ¿no es cierto?, de estas culturas extrabíblicas, ¿no es cierto?, de las culturas y que son libros que encontramos fuera de la Biblia, describe en muchos de ellos cómo era este sacrificio de los hijos a Moloc. Y había en muchas culturas que tenían este falso dios, ¿no es cierto?, este dios en realidad era un demonio. Había una estatua de acero o de bronce con las manos extendidas y debajo de eso fuego. Y las manos las tenía Moloc así. ¿Qué es lo que hacían? Ponían a los niños arriba y los niños realmente se asaban o se achicharraban en las manos de ese dios. Y eso hicieron los israelitas cuando volvieron la espalda a Dios. Y por eso que Dios se enojaba tanto. Y por eso que Dios quería que aquel pueblo se mantuviera fiel al pacto, por lo tanto en libertad. Porque lo que hicieron los israelitas en Canaán en muchas ocasiones fue esclavizarse otra vez al pecado, esclavizarse a servir a otros dioses o a ser idólatras. Hermanos, como segundo punto, dejando atrás, ¿no es cierto?, estos propósitos que quería Dios. ¿Cómo relacionamos esto? ¿Cómo relacionamos los mandamientos del Señor con la era de la iglesia o en el Nuevo Testamento? Y aquí hay cosas que son tristes. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, lamentablemente, creen que los mandamientos del Señor están totalmente fuera del contexto del Nuevo Testamento. O están fuera del contexto de la iglesia contemporánea hoy día. ¿Ya? Y hay un movimiento que nació casi con el inicio de la iglesia, que se llama el movimiento antinomiano. ¿Qué significa antinomiano? Antinomiano viene de antinorma, es decir, antiley, antimandamiento. O sea, yo no tengo nada que ver con los mandamientos. A mí no me hablen de los mandamientos. ¿Y en qué se basan? En algo que es bíblico. ¿En qué se basan? Cristo cumplió con los mandamientos, yo no tengo por qué cumplirlos. Claro, pero pensando en la salvación, es decir, yo no cumplo los mandamientos, ni usted tampoco los cumple para poder tener salvación, porque sí, Cristo los cumplió todos perfectamente, sin lugar a dudas. Pero ese movimiento herético de antinorma, es decir, no tengo nada que ver con los mandamientos. No, eso no es para mí. Eso tenía que ver con la gente por allá en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué relación? ¿Qué relación tienen los mandamientos incluso hasta el día de hoy? Entre otras cosas, si observamos nosotros la Escritura como un todo, como debemos hacerlo siempre, ¿por qué digo siempre? ¿Por qué? Porque hay una tendencia a mirar la Escritura por compartimento. Es decir, aquí hay un cajoncito, abro este cajoncito, lo que dice la Escritura aquí, esto es. Después abro este otro cajoncito de acá. No, la Escritura siempre hay que verlo como un todo para poder tener una comprensión, una buena comprensión de la Escritura. Cuando observamos la Escritura de esa manera, y para tener más luz, más claridad de lo que Dios demanda de sus hijos, encontramos que el mediador que usó Dios en el Sinaí, ¿quién era? El mediador que usaba Dios hacia su pueblo. ¿Con quién se relacionaba? Con Moisés. Moisés, si vemos la Biblia como un todo, ¿qué es lo que pasa? Deja a Jesús o da paso a Jesús, quien es el mediador de un pacto renovado o de un pacto mucho mejor. Y recordamos esta verdad, por ejemplo, cuando celebramos lo que vamos a hacer después, el sacramento de la Cena del Señor, con las palabras de Jesús, que dice cuando toma la copa, este es el nuevo pacto en mi sangre. Él viene siendo el mediador de este pacto, de un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto no es un pacto total y absolutamente nuevo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es lo mismo, podríamos decir, haciendo la analogía que hizo Dios en el Sinaí. Estaba renovando un pacto que había hecho con Abraham. Lo renueva en el Sinaí con los mandamientos. Y Cristo dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Estoy renovando otra vez exactamente el mismo pacto.
¿Sí? Lo voy a recordar después cuando celebremos la cena del Señor. Y es un pacto en su sangre. Con mi sangre, que va a ser derramada, estoy renovando el pacto. Un pacto que en esencia es el mismo. ¿Se recuerdan que yo acabo de decir que el pacto que Dios hizo a través de los mandamientos con su pueblo era un pacto de gracia? ¿Se merecía o se mereció en aquel momento que saliera de Egipto, que Dios lo librara de Egipto? No. ¿Merecía que el Señor le entregara, ¿no es cierto?, esta ley para que se mantuvieran como peces en el agua, libres? No se lo merecían. ¿Se merecía usted o me merecía yo que Dios me haya rescatado? No de Egipto, sino que del pecado. No. Dios estaba diciendo a través de su Hijo Jesucristo, Dios mismo también, este es el nuevo pacto en mi sangre. Estoy renovando el pacto. La carta a los Hebreos nos da bastante luz para entender mejor esta verdad. Y voy a citar a continuación tres textos de la misma carta. Primero, Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero nuestro sumo sacerdote, se refería a Cristo, o se está refiriendo a Cristo, ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador, Cristo, de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Después, capítulo 9, verso 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues en su muerte libera a los hombres, no de Egipto, sino que de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Y en Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24, ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión. Chuta, ustedes en ese momento ya estaban lejos en ese sentido de ser el pueblo de Dios como en Israel en el Antiguo Testamento. Pero dice, ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión. ¿Pero a cuál? A la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, otra vez, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, hermanos, aquí entendemos o debemos entender que la relación que tienen los 10 mandamientos con la iglesia en el Nuevo Testamento, en ese sentido, es exactamente igual que la que tenían o la que tuvieron los israelitas en el Antiguo Testamento. Los israelitas no eran salvos por cumplir la ley. El Señor los liberó, los salvó de Egipto. Después les entregó la ley. Entonces, como última cosa, antes de hacer brevemente algunas aplicaciones. La responsabilidad del pacto, la responsabilidad de esta carta del pacto, de esta carta constitucional, del decálogo, de los 10 mandamientos, como queramos llamarle. Todas esas cosas, esas acepciones las podemos usar. ¿Es con el pueblo? ¿Es con todos a la vez? ¿O hay responsabilidad personal? Si observamos nuevamente el texto de este prólogo que estoy exponiendo hoy día, encontramos que las expresiones que se usan ahí, igual que después con los mandamientos del Señor, están escritos en la segunda persona singular. ¿Cuáles en este caso aparece aquí? Miren, yo soy, tú, Dios, ¿ya? Yo te saqué, ¿a quién? A ti, segunda persona singular, ¿no es cierto? ¿De dónde era esclavo? ¿Quién? Tú. Están escritos en singular. Sí, el Señor hace un pacto con su pueblo. Ya he explicado que Dios hizo un pacto con todo su pueblo. Sin embargo, este pueblo que había sido liberado, si quería mantenerse libre, entonces cada una de las personas de ese pueblo debía entender cuál es su responsabilidad frente a Dios. ¿Ya? Si recuerdan, en uno de los mensajes de la serie pasada, ¿no es cierto?, basada en el Padre Nuestro, vimos el asunto del mal moral, ¿se acuerdan? Y de su origen. ¿De dónde sale la maldad? Y veíamos la diferencia entre el mal moral y el mal natural. ¿Se acuerdan? No vamos a volver a eso, pero ¿qué pasa con el mal moral? ¿Cuál era su origen? Y descubrimos que cuando el hombre quiso usurpar la gloria de Dios, se opuso a Dios queriendo ser igual a Él y quebrantando así el pacto con Dios. ¿Ya? Desde ese momento, el mal moral vino a alojarse en el corazón de toda la humanidad. ¿Ya? Si bien el mal reside o el mal está alojado también en las estructuras de poder político, de poder económico, la maldad está allí, hay mal allí, ¿no es cierto? Ese mal nace
siempre en el corazón del hombre. Y muchas veces nos equivocamos con esto. Porque decimos, hay maldad en las cúpulas políticas, hay maldad en las cúpulas económicas. Sí, pero no porque sea una cúpula económica hay maldad, sino porque hay hombres que son pecadores y que están allí. Y el mal, y en el corazón del hombre aloja y está enquistado el pecado. ¿Ya? Entonces, podemos entender que hay, sin lugar a dudas, responsabilidad personal. No son cosas así tiradas, como se dice, al voleo o a la bandada. Hay responsabilidad en cada persona en particular. De hecho, hermanos, las personas serán juzgadas de manera individual en el día del juicio. El Señor no va a llamar a la familia David Benavides y la va a juzgar como familia David Benavides. No va a llamar a la congregación Valle de Gracia y va a juzgar a Valle de Gracia. Será cada uno de ustedes juzgado y nadie puede transferir la responsabilidad personal a otro. ¿Saben dónde sucede eso por primera vez? En Edén. El Señor, ¿a quién llama primero? ¿Quién pecó primero? Eva pecó. ¿Sí? ¿Y a quién llama? A Adán. Y le pide cuenta primero a Adán y después le pide cuenta también a Eva personalmente. No dice vengan los dos aquí, sino que personalmente. De la misma manera sucederá en el día del juicio. Y por otro lado, al enfrentarnos de manera personal e individual a la ley moral, a estos mandamientos, los que hemos sido regenerados por el poder de la palabra y del Santo Espíritu, somos convencidos por estos mandamientos de nuestra propia miseria, de nuestra propia condición caída, al experimentar que nos es imposible cumplir la ley de manera perfecta. Se me convence a mí, cuando la palabra de Dios, cuando Dios se revela a mi vida, a tu vida por el Santo Espíritu también, como decía un muy antiguo teólogo llamado Juan Calvino, que decía Calvino, ¿sabes qué? Cuando usted lee la palabra, cuando usted escucha la palabra del Señor predicada, es el mismo Santo Espíritu hablando, ¿sí? Entonces, no lo hace convenciendo a un montón de personas. Las personas son convencidas de su pecado particularmente y van delante del Señor en arrepentimiento y fe. Como enfrentamos entonces esto de manera personal, individual, como muy bien le explica el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, también esta ley, por gracia del Señor y por misericordia de Dios, la ley viene siendo o se transforma en nuestro tutor. O como dice la Reina Valera en 1960, ocupa la palabra ayo. Y ayo era el tutor que guiaba a un jovencito en, ¿no es cierto?, la sabiduría en general. Pero dice Pablo, la ley viene siendo nuestro ayo o nuestro tutor. ¿Cómo les dice a los Gálatas en el capítulo 3? De manera que la ley, los 10 mandamientos, que vamos a empezar de manera de lleno la próxima semana a estudiar el primero y a meditar y a exhortar la palabra del Señor desde el primero, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Entonces, los mandamientos, a propósito de lo que veíamos, ¿no es cierto?, en relación con el Nuevo Testamento, los mandamientos del Señor siguen siendo nuestro guía para ir a Cristo. Por lo tanto, no podemos rechazar los mandamientos del Señor. No podemos decir los mandamientos no son para mí, si es palabra de Dios que al final me llevan a Cristo para descansar en Él, para ser justificados por Cristo. Hermanos, aparte de Cristo, sí, la ley nos condena. Aparte de Cristo, solamente la ley nos condena. Pero el Señor puso la ley para ti y para mí, para los que somos del Señor, para llevarnos a Cristo, porque en Cristo encontramos plenitud de vida. ¿Sí? Pero en una relación correcta con Cristo, en la ley encontramos, sin lugar a dudas, libertad. La ley, hermanos, nos pone en alerta para no volver a la esclavitud del pecado. Y ahora, un par de aplicaciones, 2 o 3 aplicaciones. Hermanos, así como a Israel, primero Dios lo libertó de la esclavitud de Egipto y luego de eso les dio la ley para que permanecieran en ella como la carta del pacto que estaba siendo renovada con las promesas de Abraham. Del mismo modo hizo con nosotros. ¿Qué hizo con nosotros? Primero nos libertó de la esclavitud del pecado, dándonos vida nueva, para enseguida recordarnos o entregarnos la ley, los 10 mandamientos. Hermanos,
Cristo sigue pensando que una de las mayores expresiones de amor hacia Él es justamente cumplir sus mandamientos. Debido a que esa es la manera de mantenernos en fidelidad a Él y en libertad. ¿Me aman? Dice allí, ¿no es cierto?, en Juan 14. ¿Me aman? Obedezcan mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, pero no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al resto de las personas, no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece a mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Se fijan ustedes que la relación de los mandamientos, la relación de esta carta del pacto, al final busca una relación de amor, una relación amorosa? Entonces, comience a preguntarse: ¿cuánto amo a Dios? No, ¿cuántas veces, hermanos, decimos: no, yo amo a mi Señor? Yo amo a mi Señor. Y nosotros decimos amén. Y nosotros creemos eso. ¿Sí? Pero pregúntese usted. O cuando yo diga: sí, yo amo a mi Señor, ¿cuánto lo amo? ¿Qué medida hay? ¿Qué medida hay para amar a Dios? El Señor me dice: mis mandamientos. Mis mandamientos. Y no solamente los mandamientos que estén ahí, sino que obedecer a los mandamientos del Señor. Por otro lado, y unido al concepto del amor a Dios y su relación con que nosotros cumplamos sus mandamientos, ¿será placentero? ¿Será agradable? O sea, no una carga. No una carga. Buscar intencionalmente vivir en obediencia a Dios en todas sus normas en general, solo debido a nuestro amor por Él. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos y pedimos perdón por nuestros pecados? Decimos: Señor, y eso es verdad, ¿eh? Señor, perdónanos, porque no dimos el ancho. Perdónanos, Señor, porque es imposible poder cumplir de manera perfecta tu ley. ¿No es cierto? Ya. ¿Hay peso? Cuando usted quiere amar a Dios y cumplir sus mandamientos, es decir, ser obediente a Él, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? La palabra del Señor, no quiero abrirle los ojos de manera abrupta, ¿ya?, con esto. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que los mandamientos de Él no son difíciles de cumplir. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, es palabra del Señor. ¿Y cómo puede ser esto? Miren lo que dice el Señor en su palabra en primera de Juan capítulo 5, versos 2 y 3. En esto, y vuelve a insistir en la misma idea del amor y de amar a Dios, ¿no es cierto?, cumpliendo, ser obediente a Él con los mandamientos. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. ¿Ya? Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Alguien, perdonando la expresión, no quiero ser hereje con esto, pero ¿qué se habrá fumado el apóstol Juan? Cuando dice, ¿no es cierto?, sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Es palabra del Señor. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo sacamos de aquí? ¿Escondemos esto? Pastor, mejor no lo predique. La embarró, pastor, con poner esto en las aplicaciones. Justo al final íbamos tan bien. ¿Ya? Sus mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Qué sacamos, hermano, en conclusión de esto? Es algo muy simple, pero muy difícil para nosotros cuando comenzamos a distorsionar en nuestra mente la palabra del Señor. Que entre más te cueste, entre más me cueste vivir en la voluntad de Dios, siendo obediente a Él, menos lo amaremos. ¿Sí? Y por otro lado, mientras más lo amemos, será mucho más fácil mantenerse en obediencia. Y por lo tanto no es difícil. Fíjense que el Señor me está pidiendo amarlo. Y para amarlo, tengo que cumplir sus mandamientos. Y si ya hay expresiones de amor, no va a ser difícil, por ningún motivo, cumplir sus mandamientos. Ahora, ¿significa eso cumplirlo de manera perfecta?
No, no tiene que ver con cumplirlo de manera perfecta. Tiene que ver con amar a Dios y de esa manera mostrar amor a Dios cumpliendo sus mandamientos. Y por último, hermanos, el Señor dice, sean santos, como ya lo vimos, ¿no es cierto? Sean santos porque yo soy santo. Yo soy un Dios totalmente aparte. Por lo tanto, mi pueblo, hoy día, la iglesia, también tiene que ser una iglesia santa, una iglesia totalmente distinta. Personas, grupos de personas que sean distintos. La santidad de vida tiene que ver justamente con esto también que veíamos, que yo le estaba comentando recién, con este amor y con esta obediencia. La vida de los hijos de Dios debe ser radicalmente obediente a quien es su Señor. ¿Saben lo que significa radical? La palabra radical viene de raíz. ¿Sí? O sea, tenemos que ser obedientes desde la raíz de nuestra vida. Radicalmente obedientes a su Señor. La vida, así debe ser la vida tuya, la vida mía, la vida de la iglesia. Si nos cuesta vivir en santidad, si me cuesta vivir en santidad, si te cuesta vivir en santidad, que eso no es otra cosa que ser obediente. Si te cuesta ser obediente, hermanos, es porque estamos demasiado acomodados a los estilos de vida de nuestra cultura. Demasiado acomodados. Y eso nos debe preocupar. Eso, hermanos, nos debe llevar al arrepentimiento. Si me cuesta amar, si me cuesta vivir en santidad, que no es otra cosa que amar a Dios, es porque tú estás más influenciado por lo que dice o lo que dicen o lo que enseñan, incluso cómo viven la gente del mundo, que influenciado por la palabra del Señor. Es una de las razones, entre otras, de por qué yo como pastor muchas veces me enojo cuando, pues, no, hoy día no voy a ir a la iglesia, no voy a participar del culto, porque no, tengo flojera. Tengo flojera, mejor me quedo. No estoy mirando a ti. Oye, es un domingo nomás, ¿por qué tanto le ponís color, pastor? Es un domingo. A propósito de los mandamientos. El Señor dice que apartar el día de reposo para santificarlo. ¿Sí? Y eso es un mandamiento. ¿Sí? Es un domingo, pastor, si es un domingo. Ya, entonces, ¿qué pasa si yo le tendré que decir, ya está bien? Y si otro me dice, pastor, si voy a matar a esta persona una vez nomás. Es otro mandamiento, no matarás, ¿verdad? No, si, pastor, voy a adulterar una vez nomás. ¿Quién le pone tanto color? Si una vez nomás. Bueno, es un mismo mandamiento. Pero pareciera, y lo vamos a tocar cuando veamos ese mandamiento, pareciera como que el día de reposo es un mandamiento total y absolutamente aparte. O sea que yo podría matar una vez, podría adulterar una vez y no hay drama. No. Hermanos, la santidad de vida es una vida radical de obediencia al Señor. Y a eso está llamado tú, a eso estoy llamado yo, a eso está llamado la iglesia. Que el Señor nos ayude. ¿Y nos ayude cómo? Ayudándonos y apoyándonos unos a otros también. Cuando la Escritura dice, y creo que me refería a esto en uno de los últimos sermones, tantos, a propósito de la cultura y de acomodarse a la cultura, a lo que nos dicen. ¿Se acuerdan que yo les comenté esto? Oye, tú estás lleno de drama, estás lleno de problemas. ¿Para qué te vayas a meter con esa persona que está llena de drama? Preocúpate de tus problemas. ¿Qué te vayas a cargar con los problemas del otro? O sea, vela por ti. Eso es lo que dice esta cultura. ¿Y qué nos dice el Evangelio? ¿Qué dice la palabra del Señor? Sobrelleven los unos las cargas de los otros. ¿Qué dice el Evangelio de Jesucristo? Que es algo bueno, es algo deseable, cargarse con los dramas, cargarse con los problemas del otro, porque dice, así cumplirán la ley de Cristo, los mandamientos del Señor. Por lo tanto, no podemos, hermanos, no podemos. Es un pecado terrible el egoísmo, porque eso es ser egoístas. Los problemas de Bella son los problemas míos, son los problemas de Alicia también. Las alegrías mías son sus alegrías. ¿Sí? Lloren con los que lloren y alégrense con los que se alegran. Eso es la vida del cuerpo de Cristo. Eso no lo encontramos en otros lugares. No lo encontramos. Se encuentra solamente en la iglesia, donde sí, hay pecadores regenerados. Hay gente, somos hermanos, sí, que estamos aún luchando con nuestro pecado. Sí, y de hecho a veces nos herimos. A veces nos enojamos. Pero es el único lugar donde están llenos de enemigos potenciales,
llenos de enemigos potenciales, pero que el Señor restaura, que el Señor renueva y que el Señor hace que vivan como un cuerpo. ¿Sí? Demos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, porque